Hay gente que me dice que me escucha abajo. A ver, capaz que. A ver. No sé si me escuchan bien ahora. Esperen, esperen. ¿Ahora me escuchan mejor? No, no me escuchan. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, mejor. Bien, les decía, cámara oscura es donde se suceden todas las cosas cuando tenemos que trabajar con sistemas película pantalla en los lugares donde existe esta modalidad de trabajo con a la vieja usanza. eh, es el lugar donde se procesan las imágenes, donde se procesa en realidad la película expuesta. Eh, y donde tenemos la posibilidad de no solamente procesarla expuesto, sino que cargar con nueva película al chasis para formar un nuevo sistema película pantalla que sea o que esté listo para su utilización. También están las procesadoras automáticas, es decir, por ende, si trabajamos con la película expuesta, están las procesadoras automáticas, una o dos, no sé, las que haya, dentro de la cámara oscura. Y todo se trabaja en ciertas condiciones, obviamente por eso se llama cuarto oscuro, porque se trabaja en condiciones de oscuridad, porque si no esto puede producir el velado de la película expuesta y esto conlleva a que tengamos que hacer de nuevo la placa del paciente. ¿Tá? Eh, Como vamos a ver, está dividido en ciertas partes y en cada parte tiene su importancia y tiene sus cosas donde tienen que estar. ¿Por qué le digo esto? Porque está todo ya establecido para que haya un consenso en todas las cámaras oscuras de dónde tiene que estar todo, así no nos mareamos. Y a veces nos tenemos una luz roja y tenemos total oscuridad. Entonces tenemos que entrar a memoria, sabiendo dónde están las cosas. Acostumbrar la vista un poco y entrar a memoria. Eh, Básicamente es una habitación que consta de ciertos requisitos para el uso que se le aplicará, que es básicamente procesar la película expuesta. Y pueden, en su momento existían, cuando no había tanto digital, dos formas de procesado, el automático y el manual. Hoy en día los que quedan son todos con procesadoras automáticas. ¿Tá? En donde este lugar tiene que ofrecer las condiciones adecuadas para el trabajo que se hace ahí. Porque acuérdense que yo les dije, por ejemplo, los líquidos generan vapores y olores que pueden ser bastante jodidos a la hora de estar trabajando con ellos ahí. No solamente eso, sino que hay que tener las condiciones de trabajo adecuadas para la manipulación de las películas y demás, y de los líquidos. Bien, ¿cuáles son las condiciones que debe tener? Y bueno, son condiciones, por ejemplo, para la ventilación y la calefacción, las adecuadas para que no hayan, por ejemplo, artefactos en la película, que se generan artefactos. Tiene que haber una temperatura que debe rondar alrededor de los 20 grados, no tiene que ser un lugar con mucha temperatura y muy húmedo, tiene que tener una humedad relativa del 50%, eso es todo regulado por ventilación y, y, y nada, tiene que haber una ventilación que ingrese aire fresco y que se renueve este aire fresco con una ventilación de salida, es decir, con un extractor de salida. ¿Tá? Que eso sería lo ideal. ¿Tá? Estas variaciones de temperatura y humedad pueden producir artefactos, ¿tá? Tanto en las películas que van a ser reveladas, que ya están expuestas, como las que no, que están ahí depositadas para que se puedan cargar los chasis con nueva película. ¿Tá?
Y tiene una disposición general donde tiene que haber un hermetismo total a la luz exterior. ¿Va? Hay varios sistemas de cómo se puede ingresar a estas cámaras oscuras. Unos son lo que se llama el sistema de laberintos, otros son de 2 puertas paralelas o dispuestas en ángulo 90, y otras de puertas rotatorias, ¿tá? Generalmente con un aviso luminoso dentro y fuera. Es decir, dentro lo que vas a encontrar es la lámpara roja que se prende y es el mismo interruptor que se utiliza para el indicador externo. Es decir, vos cuando ingresas y prendés la lamparita roja, no solamente estás prendiendo la lámpara con la que vas a trabajar, sino que estás encendiendo un indicador luminoso fuera del recinto que le está diciendo al que está afuera que guarda, que hay gente que está revelando. ¿Tá? El sistema de laberinto es prácticamente un sistema donde uno ingresa por una abertura sin puertas y camina por un pasillo largo que se va perdiendo la luz hasta que gira de nuevo 90 grados, no, 180 grados sería en U, por un nuevo laberinto que te lleva a la oscuridad total. Y ahí recién ingresas a una puerta, a una abertura, no una puerta, que te lleva directamente a la cámara oscura. ¿Tá? Después hay puertas paralelas, pero estas son medias complicadas, porque en realidad las puertas paralelas vos tenés que tener la conciencia que la puerta que está adentro está cerrada. Es decir, ingresás a una especie de piecita, abrís la puerta, cerrás esa puerta, y la otra puerta que da hacia la cámara oscura tiene que estar cerrada, pues si abrís y la otra está abierta, se vela todo. Entonces, y hay que entrar a la primera, si está cerrada la otra, cerrar esta primera, abrir la otra y entrar. Bueno, prácticamente es así, ¿tá? Para evitar que ingrese la luz. Después hay puertas dispuestas en ángulo, lo mismo, pero en ángulo, ¿tá? Y otras puertas que son puertas rotatorias. Esta la tenía, por ejemplo, yo me acuerdo en el militar, antes de que hubiera digital, habían en la cámara oscura estas puertas rotatorias. Ustedes imagínense como que tenemos 2 cilindros, ¿tá? Y un cilindro dentro de otro. El cilindro externo tiene unas aberturas, una interna hacia la cámara oscura y otra externa hacia el exterior, ¿tá? Y el cilindro es fijo, no se mueve, ¿tá? Dentro tiene otro cilindro con una única abertura, donde vos para entrar tenés que enfrentar ese agujerito por donde vas a entrar con el cilindro, con el agujero del cilindro de adentro, vamos a decir así, con la abertura del cilindro de adentro. Entonces uno ingresaba y quedaba en el medio entre los 2 cilindros. Giraba el cilindro de adentro, que sí era el móvil, y enfrentaba la abertura a la abertura interna. ¿Está? Ya que sé, tenía ejes y a veces que algún hilito de luz se le podía escapar y se le metía para adentro, pero bueno, está. ¿Entendieron más o menos? Estos son los 3 tipos, se los explico así como medio en general. ¿Han entendido? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, hay 2 regiones, como le dije al inicio, donde vamos a regiones. Una bruta cosa le vamos a poner. No le demos color. Son sectores dentro del mismo cuarto oscuro donde uno se le dice zona seca y otra zona húmeda, porque es lo lógico, ¿no? En una están solo las películas y las cosas para manipular las películas, y en otro está todo lo que es líquido y revelado de la película. Entonces, básicamente es eso, ¿ah? En la zona seca vamos a tener una mesada de trabajo con una máquina identificadora. Acuérdense que esto no hay nada digital acá. Hay una maquinita que le da un golpecito de luz para identificar justamente la película
básicamente ponerle los datos del paciente a la película que estamos revelando. El cajón que está por debajo de la mesa, que es el cajón donde se depositan las películas virgen, siempre está cerrado, obviamente. Se abre solamente cuando vamos a cargar una película nueva. Y después, obviamente, la luz roja para trabajar, si es que la tiene. Les digo esto porque generalmente a veces ni la tiene. Porque no es una luz roja, es una luz que emite longitud de onda del rango del rojo. Entonces, a veces son lamparitas rojas, o a veces son cosas que una lámpara blanca que le quisieron poner un filtro rojo afuera y que a veces no funciona el filtro y te vela igual. Entonces tiene que ser una lamparita roja, ¿tá? Que emita luz del rango del rango de longitud de onda del rojo, no de otro, porque el rojo sabemos que no va a haber correspondencia espectral con la película y por eso no va a haber velado. Y un armario para guardar las cajas de las películas y eso, que siempre se trata de guardar paraditas, no unas sobre las otras, porque se pueden aplastar, la gelatina se puede aplastar, queda marcada y demás, y eso genera artefactos. Lo mismo que el cajón. En el cajón vamos a ver que el cajón, cuando lo abrimos, las películas están paraditas, ¿tá? Tienen todas separaciones que están paradas y podemos meter la mano y sacar de a una y quedan verticales. ¿Tá? La máquina identificadora básicamente habían dos, unas que eran más o menos más modernas, electrónicas, que daban como que con una especie de láser en la esquina, donde, si se acuerdan, en el chasis cuando yo se los mostré, tenían un cuadradito negro, un sector del cuadradito negro, a ver si lo tengo acá, tengo uno, acá, si se acuerdan, en esta zona de acá, donde tiene un plomito, es donde va a quedar la película, en esa esquina. No sé si lo ven ahí, este cuadradito, acá, básicamente no se va a exponer con la exposición radiográfica. Entonces sí utilizamos esta esquina para exponerla con la máquina identificadora. Entonces agarramos de esta esquina, sabiendo que la esquina donde la estamos manipulando a la película es la que vamos a identificar, y colocamos en una especie de, justamente un reborde en L que tiene la misma máquina identificadora, lo colocamos ahí, cerramos la máquina. Cuando la máquina la cerramos, ya, si es la más moderna que era, que nosotros previamente le digitábamos los datos del paciente con un tecladito, cuando la cerramos, él empieza a identificarse, crack, 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 y le manda como unos rayitos con láser, y básicamente exponiendo las letras y nosotros los datos que le pusimos acá en este cuadradito. Cuando lo vamos y lo revelamos, acá lo único que queda son los datos del paciente. Y si no, lo que hacíamos era, hay unas maquinitas que solo le daban un golpecito de luz a un cuadradito así, que era el cuadradito que le correspondía a esto. Entonces agarrábamos un papelito, escribíamos, obviamente la parte que nosotros escribíamos era la de mayor densidad. Entonces cuando poníamos acá y dabas el golpe de luz, lo que quedaba eran las letras, lo que se veía eran las letras en negro, porque era lo que, las letras en blanco, porque era lo que atenuaba, y el resto todo en negro. Entonces se exponía todo en negro y quedaban las letras en blanco, porque era lo que se atenúa, porque era lo único que tenía para atenuar, que era la tinta que usábamos o el Silvapen que usábamos. ¿Tá? Prácticamente era así. Tan fácil como eso. Todo antes de, obviamente, procesarla, ¿no? Esto sacábamos del cajón. Siempre nosotros lo que estábamos procesando lo dejábamos acostado sobre la mesa. Entonces, acá lo que hacíamos, abríamos, agarramos la puntita, la poníamos así, agarramos la puntita, la poníamos con dos dedos sobre la máquina, la colocábamos ahí, bajábamos, la agarrábamos de esa misma puntita y la colocábamos en la procesadora remoto. Todo manipulándola de esta puntita. ¿Está? Y así esto hacíamos 40.000 todos los días. Me acuerdo en el militar, que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Alguien, si trabaja en militar, me va a dar la razón. No sé si todavía la misma cantidad, pero bueno, en mi época, cuando trabajé en el militar, hacíamos entre las 7 y las 8 lo que eran los que iban para el Congo, las misiones, ¿tá? Y teníamos que sacar prácticamente un promedio de 70,
80 placas en esa hora. Entonces metíamos de a 3 por vestuario y eran todas placas de tórax. Todas placas de tórax. Entonces entre 3, uno estaba en la cámara oscura, otro acomodaba a los pacientes y otro estaba seleccionando la técnica y disparando. Creo que esto ya se lo comenté. Sacábamos a rolete todo con revelado manual, ¿tá? Y a no confundir el papelito con la placa de tal paciente, porque ellos salían para afuera y después se llevaban su placa. Todo así. Bien, la mesada, zona seca donde se deposita los chasis. Si se van a ser revelados, se colocan acostados. Si están ya fueron procesados y están cargados con películas vírgenes, se colocaban de pie, y esto era como una regla, y no importaba donde vos estuvieras trabajando y con quién estuvieras, todos sabíamos que era así. Vos si dejabas de pie, eso no estaba expuesto; si dejabas acostado, estaba expuesto. Era un truquito que todo radiólogo sabía y teníamos para trabajar con estos tipos, ¿tá? Zona seca donde se manipulan los chasis, y debe ser lo suficientemente grande como para manipular chasis de 35 por 43 centímetros, ¿tá? Debajo de esta mesa hay un cajón de placa virgen, como más o menos lo indica, que está fea la imagen, pero más o menos es esto. Es un cajón que tiene un eje abajo y una manijita, que por el propio peso del cajón y del peso de las películas, si lo soltás se va solo, se cierra. Tiene unos burletes para que el contacto sea íntimo y no entre luz. Acá acuérdense que pueden haber, no sé, 500 placas vírgenes, 500, con el costo que conlleva eso. Y si velábamos todo. Era un disparate. Entonces se tenía mucho cuidado con eso. Tenía un orden. Generalmente teníamos, los formatos eran 35 por 43, 35 por 35, 30 por 40, 18 por 24, 24 por 18 por 24 y 24 por 30 creo que era el otro, ya ni me acuerdo. Y es todo en un orden de mayor a menor. Entonces vos sabías más o menos que en cada división del cajón tenía no precisabas ni mirar, simplemente abrías el cajón abajo tuyo, metías la mano, tanteabas, agarrabas una película y colocabas. ¿Ah? Básicamente construido para que tengas los diferentes tamaños separados en estantes, hermético a la luz. Básicamente eran cajones de madera, ¿tá? No se trataba de evitar el plástico porque podía generar estática y artificios, ¿tá? Y que tendría que tener como un sistema que se evite que se abra accidentalmente. Por eso era un cajón que tenías que básicamente hacer una determinada fuercita, todo por peso, apoyarlo en la rodilla, y después que lo soltabas, guarda, no metas los dedos. A mí me pasó una vez dormido a 3 de la mañana en el clínica, me acuerdo, en la cámara oscura que no tenía luz, con entrada de laberinto, como las que les expliqué, donde ahora, si ustedes van al clínica, están los monitores para ver placas, las estaciones de trabajo de placas. Ahí era el cuarto oscuro. Entonces no tenía luz, no tenía nada. Tenía una reveladora, el espacio era enorme, tenía el cajón y la mesada y el cajón abajo, y vos tenías que ir al tuntún entrando, y ya, después te lo sabías de memoria, entrabas y no pasaba nada. Pero un día me agarré los dedos, no dormí en toda la guardia, me quedaron negros estos dedos. Si hubiera tenido una aguja me los pinchaba, porque era la manera, me los pinchaba y sacaba toda la sangre, pero era pesado. Y bueno, nada, eso. La luz roja, ¿dónde se coloca? Y bueno, sobre la mesada. Generalmente lo mejor que se podría hacer es colocarlo sobre la mesada a 1 metro, 1,5 metros más o menos, ¿tá? Y siempre que toda la habitación sea lo más clara posible, porque ¿qué pasa?
necesitamos reflejar lo más posible la luz roja, todo lo que se pueda. Entonces, para cuanto más reflejamos, mejor vemos ahí adentro y no hacemos triza los dedos. Y no muy fuerte, entre 15 y 25 watts más o menos, pero que sea luz roja, luz que emita luz roja. No una lamparita incandescente que tenga un papel celofán. Esto se los digo porque me ha pasado entrar a la cámara oscura y los de mantenimiento haberle puesto una lamparita de 25, ponele que todavía le habrán puesto 25, pero le pusieron un celofán rojo. Esto era, no, en ese tiempo cuando yo trabajaba no creo que no había mucho el tema de los celulares y eso. Pero el papel celofán, ¿saben cuál es el papel celofán? ¿Sí? Que es un papel tipo plástico, rojo. Hablen ustedes un poco porque yo ya me estoy aburriendo. ¿Saben cuál es el papel celofán? Sí, claro, profe. Ahí va, papel, imagínense ustedes, una tortuguita, ¿viste? Una tortuguita, le metieron papel celofán, listo, tenemos luz roja, Ulises. Buenísimo. ¿Está? Me lavas todo, ¿no? Por supuesto. No, increíble. ¿Está? Y entonces, generalmente lo que tenemos que tener es que en la mesada, por encima de la mesada, tiene que haber unos azulejos que sean bastante reflectantes, hasta por lo menos 1 metro por encima de la mesada, o más o menos, que eso ayuda bastante. Muchas instituciones lo que hacen es pintan de crema, el clásico cremita hospital. Bueno, pintan todo de crema, y listo, y bueno, arreglátela como pueda con ese, y bueno, bastante quedaba mejor, pero bueno, no es lo mismo que tener azulejo blanco. ¿Está? Los chasis. Ahora ustedes van, tienen todo digital y están acostumbrados a tener 2 chasis. ¿Está? Un 24x30 y un 45. Un 24 y un 35. Eso es lo que tenés. ¿Está? Nosotros en la jerga, cuando teníamos los 5 chasis, decíamos, le decíamos un 43 al 35x43, le decíamos un 35 al 35x35, un 30 al 30x40, un 24 al 24x30 y un 18. Dame un 18. Y era el 18x24. ¿Está? Por eso, capaz que se los digo así, pero no, eso era de antes. ¿Está? Pero esto más o menos, acá de los falta un formato más, que es el 30x40, que había, que era uno medio bien rectangularcito. Y después hay otros formatos especiales que para ortopatotomografía, que son bien alargaditos, son rectángulos bien largos. Y después están los de mamografía, que tienen 2 tamaños. Unos son muy como los 24x30 y otros son 18x24. Más o menos, para que tengan una idea, dependiendo de la mama. Zona húmeda, donde obviamente va a estar la procesadora automática, con los tanques de reserva, como les mostré en alguna fotito, abajo, los tanques de desagüe, ¿viste? Todo lo que es la decantación del líquido revelador y el fijador se van tachos, que eso se reserva. Y donde también va a estar la luz blanca y un interruptor medio alejado para que vos no lo toques por accidente. La luz blanca se necesita porque si querés limpiar ahí adentro no vas a limpiar con la luz roja. Si está el cajón cerrado, si no estás revelando nada, no estás trabajando, y el auxiliar de servicio, o vos que estás solo en, no sé, andás a ver dónde, en el medio de una policlínica, en un pueblito en capaz que en Durazno, para hacerlo bien en el medio del país, tenés que limpiar vos. ¿Y cómo hacer? Bueno, tenés la luz blanca que te ilumina todo, pero hacerlo si no estás trabajando. ¿Tá? Obviamente tiene que estar en un lugar que no se prenda por accidente. La procesadora automática no vamos a hablar, ya vimos sobre la procesadora automática, y esto, lo de que acabo de decir, la limpieza y todo eso de la luz blanca es lo que está acá. Las paredes, como le dije, azulejos, preferentemente, y si no, bueno, pintarlo lo más de blanco posible, hasta por lo menos 1,20 m, dice ahí, pero sí, 1 metro 20 más o menos, por encima de la mesada, ¿tá? Y nada, bien. Otra de las cosas fundamentales que tienen las cámaras oscuras es lo que se llaman los pasachasis, ¿tá?
Los pasachasis son muebles que atraviesan la pared. Es un mueble que está empotrado ahí en un hueco que está la pared, que comunica la sala de rayos eh, con el interior de la cámara oscura. Pregúntame si el pasachasis estaba plomado o algo por el estilo. Olvídate, no ande con la cabeza al lado del pasachasis porque está. Se supone que tiene que estar plomado porque si no, cada vez que vos estás sacando placa, estás exponiendo lo que estás ahí en el pasachasis. ¿Ah? Si está muy cerca del equipo, generalmente se trata de que no esté al lado del equipo donde vos vas a estar con el paciente, generando secundaria. Y bueno, imagínate, no doblan los rayos la esquina, no doblan la esquina los rayos X, pero si vos pones, te aseguro que si vos pones como es anisotrópico, como vos pones un chasis adentro de la sala, lo vela. Va para todos lados, pero no dobla, pero va para todos lados. Imagínense, como una estrellita para todos lados. Y bueno, el pasachasis tiene que tener ciertas condiciones para que no se ven en las películas que están vírgenes o están expuestas adentro. Son varios los sistemas. Generalmente está particionado porque en el mismo pasachasis colocábamos lo virgen de un lado y lo expuesto del otro. Y estaba coloreado, generalmente, o eran dos puertitas, donde en una de las puertitas era negra, ponele, donde colocábamos lo que estaba expuesto, y en la otra puertita lo que no está expuesto. Está virgen para poder agarrar y hacer la placa. Y ahí se comunicaba con el interior, donde el que estaba en la cámara oscura agarraba un chasis, lo revelaba y hacía todo el procedimiento. ¿Está? Gente que estaba dedicada solamente a eso, ¿no? Que le decíamos los cámaras oscuras, que después cuando se digitalizan son las cámaras claras, que se le asigna otras funciones y demás. Antes eran los que pasaban las películas y cargaban los chasis con película virgen. Después pasaron a hacer trabajo más administrativo, a pasar chasis digitales, los CR. Las cámaras oscuras sacaron las cruzadas automáticas y pasaron a tener los digitalizadoras de CR. Entonces hacen eso. Los que van quedando siguen haciendo eso. Ya cada vez hay menos y cada vez más las instituciones están digitalizando de manera directa. ¿Tá? Ha pasado con el CASMO, ha pasado con la Español, ha pasado con el Militar, ha pasado con todas las instituciones grandes, el policial, ha pasado por todas esas instituciones grandes, ha pasado el tema de la digitalización y más lo directo. Si no mal me acuerdo, yo cuando empecé en la médica teníamos todo con chasis CR, todo era chasis CR, ¿tá? Y las sucursales eran todas con procesadoras automáticas, es decir, con películas pantalla. Y hoy en día casi ya no se está usando chasis en la médica. El portátil, que yo sigo trabajando ahí, gracias a Dios, orgullosamente puedo decirlo eso, porque es una gran institución, y más por la gente que trabaja ahí, que es lo que la hace grande. Y prácticamente hoy en día casi está todo digital directo. Tenemos un equipo nuevo, son 4 salas arriba donde se hace la policlínica y 4 salas. Y después tenemos una sala de rayos en emergencia. En las 4 salas que están arriba, ya están hoy en día, ahora en este momento, las 4 salas tienen digital directo. Comenzó la sala 2, se cambió el equipo de la sala 2. Y hay un digital directo tanto en el flat de pared como hay un flat de pared y un flat panel de mesa. Siguió con la sala 3, que se sacó el telecomandado que había y se colocó un telecomandado totalmente nuevo de Siemens. ¿Ah? Totalmente digital directo también. Ahora se sacó el telecomandado que estaba en sala 1 y ahora colocaron un equipazo General Electric, también totalmente digital directo. Se colocó y en sala 4 se colocó un flat de pared
que es el único que todavía tiene un digitalizador CR, pero estamos hablando que con las otras tres salas, con digitales directos, prácticamente la sala 4 que tiene el CR no se usa, no sé que tengamos demasiada carga, que la médica se trabaja mucho, estamos hablando de que ponele que en promedio de 3 radiólogos por turno, porque hay una de la sala que se utiliza para hacer estudios. Generalmente la sala 1 ahora con el equipo nuevo digital directo se va a utilizar solamente para hacer estudios especializados. Y en el resto, con los equipazos que hay, se hace todo y da para trabajar bien. Y antes lo hacíamos con chasis a sudor, y ahora tenemos la misma población, hacemos mucho más rápido. Acuérdense que esto es digital directo, es obtener la imagen en manera directa, sin repetir, haciéndolo muy rápido y ya obteniéndola y enviándola, no tenemos que procesar nada. Entonces estamos hablando que la velocidad, cómo se hacen las cosas, es mucho más rápido. A promedio tenemos unos 25 pacientes por radiólogo por turno, más o menos entre 25 y 30 pacientes, que es lo que está más o menos estimado en promedio. Así que se trabaja bastante. Imagínense, se hacen 25, le dije, sí, más o menos, si son 3 por sala, son 25 por sala. Así que son 4 salas, son 100 personas más o menos en promedio, más, menos, por turno, que se hacen bien hoy en día. Entonces, por ejemplo, ahora dentro de poco, que hay un panel plano en emergencia, dentro de poco se va a colocar todo un equipo nuevo, robotizado, en emergencia abajo. Se va a abrir otra sala de rayos, va a haber una emergencia únicamente pediátrica y una sala de rayos pediátrico. En la sucursal de Colón ya es digital, ¿tá? Y las que están quedando, y la sucursal de Piedras Blancas ya tiene un flat panel digital también, de Fuji, también es digital, directo, un panel plano. Y la única que está quedando es Paso Cerro, que es la única que está teniendo todavía chasis CR. Así que imagínense cómo es que está avanzando todo esto. Bien, más allá de todo eso, a ver si me falta algo. Como le decía, el pasachasis, me fui mal por la rama. Pasachasis que tiene que tener 2 puertitas, o puede tener una única puerta, donde se estilaba esos tipos de pasachasis de única puerta, de que sea una puerta de que dejaba si vos tenías abierta la puerta de adentro, no te dejaba abrir la puerta de afuera, y viceversa. Si adentro de la sala estaba abierta, la puerta del lado de la cámara oscura no se podía abrir. Y esa era lo mejorcito para mi gusto, porque evitaba que sí o sí, si agarrabas sin querer. Así que bueno, nada, más o menos eso. Después, limpieza, es primordial la limpieza, aunque que se haga es otro tema. ¿Por qué? Porque se genera mucho polvo, productos del revelador, del fijador, que se vuelca, cosas así. Bueno, hay que mantener limpia. La procesadora automática se limpia en el service. Se tendría que hacer una vez por mes, por lo menos, vaciando todo, limpiando todo y dejando a punto. Pero bueno, que se haga o que se haya hecho, ese es otro tema. Y bueno, periódicamente hay que hacer controles de limpieza, tanto de adentro como de las máquinas y demás. Chicos, es cortito esto. ¿Dudas? Muy bien, muchas gracias, Ulises. Nos estamos viendo la clase que viene. Yo les confirmo cuándo y horario, si les parece, y seguramente vamos a tener clase la semana que viene de Arco en C. Vayan leyendo, porque ahí ya empieza ahora a ponerse un poquito más engorroso. Esto fue nivel Villiquen, ¿está?
Se van poniendo un poquito más complejo. Arco en C, identificador de imagen, ya vamos a tener que empezar a entender otras cosas más complejas. Monitor es lo mismo y ecografía es hay bastante ecografía, que es un teórico muy completo, pero claro, tiene mucha carga temática. ¿Está? Profe, ¿y de dónde leemos Arco en C? Arco en C y prácticamente de mi diapo, que está más completa que lo de los libros. ¿Qué querés que te diga? Ah, bien, 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 leemos las diapos. Claro, sí, sí, lean antes de las diapos para por lo menos tener una idea, porque después las dudas surgen si leemos. Porque cuando vamos y leemos y no entendemos algo es cuando surge la duda. Es así. Entonces, si no leemos, nunca vamos a tener dudas. ¿Por qué? Porque no leíamos. No leíamos nunca. Hay que leer antes, generar las dudas y a venir acá y sacárselas. Porque después, bueno, después de los videos, podemos mirar los videos, pero si tenemos alguna duda, ¿cómo hacemos? Para eso son estas instancias. Chicos, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana largo. Que tenemos el 18, que es fin de semana, ¿verdad? Yo por suerte no tengo ninguna guardia el 18, así que está. Me quedó linda la licencia hasta el 18, todo largo así. Ah, no se olviden, yo ya cargué en el grupo, en la página, en el canal de YouTube, todas las clases de este año hasta ahora. Ayer, así que pueden ver hasta lo que dimos ayer. Hoy cargo esta, así que vamos al día con eso también.